Hola a todos nuevamente y bienvenidos a la segunda parte de este curso introductorio de N8N, en donde vamos a estar aprendiendo algunos conceptos básicos que sí o sí necesitas saber para poder empezar a armar tus primeras automatizaciones en N8N. Si este es el primer video con el que te topas, tengo la primera parte en donde todavía hablamos de conceptos más esenciales y más básicos para que puedas entender. Así que si no lo viste todavía, te recomiendo que vayas a mi canal y veas primero ese. Si sos nuevo en el canal, te pido que te suscribas para estar atento a todos mis nuevos videos y le dejes un like al video para saber que te gustó. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el video. En el video de hoy vamos a estar analizando primero qué es una API, definiciones y componentes de la API y qué son los webhooks y cómo se implementan y funcionan en conjunto con las APIs. Vamos a ver una analogía muy sencilla para que podamos entender cómo funcionan las APIs, luego poder trasladar ese conocimiento hacia un workflow verdadero en N8N. Comencemos entonces con la definición de qué es una API. Vamos a usar esta analogía entonces como ejemplo. Imaginemos un restaurante. ¿Cómo hacemos para conseguir nuestra comida? Muy sencillo. Nos sentamos, viene un mozo a preguntarnos qué es lo que queremos comer, entonces nosotros le hacemos nuestro pedido y el mozo va hacia la cocina a contar cuál es nuestro pedido. Luego de un rato, cuando la cocina ya prepara nuestro pedido, el mozo va y trae nuestro pedido con nuestra comida hacia nuestra mesa en donde estamos nosotros. Esto es muy similar a cómo funciona una API en la vida real, así que quiero que se queden con esta imagen de la analogía porque vamos a seguir utilizándola a lo largo de todo el video. Y ahora sí vamos a entrar bien en detalle en cuál es la definición exacta de una API. Una API o Application Programming Interface expone un servicio. Los desarrolladores son los que la utilizan para escribir programas para consumirla. Básicamente el objetivo de una API es reducir la complejidad. Como estábamos diciendo antes, si nosotros en el restaurante tuviéramos que levantarnos por nuestra cuenta, ir hacia la cocina, decir cuál es nuestro pedido, esperar a que los de la cocina lo preparen y después nos lo traigan y después llevarlo nosotros mismos a nuestra mesa, sería una verdadera complicación y tendríamos que esperar un montón de tiempo y hacer un montón de procesos innecesarios. Lo mismo pasa con las APIs. ¿Cómo funciona entonces una API? Fíjense que acá tenemos la imagen de una documentación que sería como el menú que nosotros tenemos en el restaurante. Cuando nosotros queremos ver cuáles son todos los platos que hay, todas las comidas, vemos en el menú. Exactamente de la misma forma, cuando nosotros queremos ver cómo funciona una API, tenemos que leer su propia documentación con todas las indicaciones. Ahora sí, con el lenguaje un poco más aplicado, nosotros somos un usuario y lo que haríamos es hacerle una request o un pedido a la interfaz que es la API. La API entonces se va a conectar a un servidor y va a llegar hasta la aplicación. Luego va a tomar lo que necesita de la aplicación y en base a eso nos va a devolver una respuesta hacia nosotros que somos el usuario. Como ya dijimos, cuando utilizamos una API entonces tenemos una request y una response o un pedido y una respuesta. Cada uno de esos dos formatos van a tener distintos componentes que ahora mismo vamos a analizar para entenderlos mucho más a detalle. Comenzando primero con la request, que es lo primero, tiene 4 componentes principales que siempre vamos a ver repetidos en todos los casos. Tenemos en primer lugar una URL, un method o método, un header o título o encabezado y un body o cuerpo, que en este caso será opcional dependiendo del tipo de request que nosotros estemos utilizando. Y acá si ven por abajo van a tener el clásico nodo de N8N que es el HTTP request. Comenzando con lo más básico, tenemos una URL, que en este caso es una ubicación única para un recurso en la web, que puede ser para alojar una página, una imagen, un video, cualquier cosa que se imaginen. Y acá abajo tenemos cuáles son todos los componentes de una URL. Primero tenemos el esquema, que es el HTTPS. Luego tenemos el host, que es en donde se hospeda nuestro servidor o nuestra URL. Luego vamos a tener el puerto, la ruta, que es el endpoint, y luego al final tenemos algunos parámetros del query. No hace falta entrar mucho detalle con esto, lo importante es que ustedes entiendan cuáles son esos componentes de cada URL y que se los recuerden para no perderse. En segundo lugar nos encontramos con el method o método, que en este caso describe la acción que se tiene que ejecutar en el URL que nosotros dimos. Los dos métodos más comunes del HTTP son el GET y el POST. El GET funciona para recibir información, el POST funciona para enviar información. Y además de esto vamos a tener otro tipo de request que pueden ser por ejemplo el delete, put y patch. El delete por ejemplo es para borrar información, el put y el patch son para modificar esa información.
Son menos comunes, pero son igualmente existentes y se pueden ir utilizando según lo que nosotros querramos hacer con nuestra request. En tercer lugar nos encontraremos con el header o el encabezado, que en este caso nos da más contexto y mayor detalle a la request para que se entienda un poco mejor qué es lo que nosotros estamos intentando hacer. La información más común que se suele incluir en un header puede ser la localización, el idioma o el tipo de dispositivo. Es muy normal ver, por ejemplo, en información de un header que busquemos la localización en un punto particular o que definamos exactamente el idioma que nosotros queremos para esta request, que puede ser español, inglés y demás. Acá abajo tenemos un ejemplo de un header muy común que puede ser, que dice accept application JSON. Lo que significa es que le estamos diciendo al servidor que nosotros queremos la respuesta en un formato de JSON. Y así como esto podemos tener un montón de ejemplos más, pero lo importante es que se entienda que el header se utiliza para dar mayor contexto y un detalle mayor a la request. Por último tenemos el body o el cuerpo, que en este caso solo existe para el request de tipo post, que es para enviar información. Contiene la información que nosotros vamos a enviar justamente al servidor. Por ejemplo, usando el ejemplo del formulario que usamos en el video anterior, el cuerpo podría contener first name, last name y un email. Que en este caso, como verán, son variables comunes. Lo que hacemos en el body es simplemente poner variables para especificar qué tipo de información nosotros vamos a enviar al servidor. Puede ser información sencilla en este caso, como variables, como un nombre, apellido y un mail, o pueden ser variables de otro tipo, por ejemplo, ubicación, ciudad, edad, lo que se les ocurra va a tener un formato muy parecido a este. Tenemos un punto extra que no lo mencioné, pero ahora voy a explicarles por qué, que son las credenciales. Las credenciales básicamente le permiten a la aplicación saber que nosotros tenemos permitido hacer una request. Y esto, si están familiarizados con N8N, lo habrán visto cientos de veces. Por un lado, cuando ingresamos a N8N tenemos un apartado que es el workflow para hacer todo el desarrollo del flujo de trabajo con cada nodo. Y por otro lado tenemos una pestaña que es de credenciales. Y es que para cada nodo que nosotros utilicemos o para cada aplicación que queramos conectar, siempre nos va a pedir unas credenciales para autorizar y demostrarle a ese servidor que nosotros tenemos permitido hacer esa request. La mayoría de las APIs requieren esa autenticación a través de las credenciales. Y las dos formas principales que tenemos de autenticar esas APIs es mediante un query parameter, que esto lo habrán visto un montón, de hecho tengo un video mostrando esto anterior. Tenemos la API key, que es básicamente una clave secreta de nuestra API que podemos conseguir para cualquier aplicación. Y luego tenemos el header, como dijimos antes, que le da un contexto mayor a la petición que hacemos, donde tendremos authorization, bearer y después tendremos nuestra clave de la API nuevamente. Algunas piden las dos, otras piden solo una, depende del tipo de request. Una vez analizados los componentes de la petición o la request, ahora vamos a analizar cuáles son los componentes que contiene una respuesta. Y como verán es un poco más sencillo, ya que solo nos encontraremos con tres principales en el HTTP, que son el status code, el header y el body. El nuevo que aparece, que es el status code, es un código de 3 dígitos que nos indica si la request fue exitosa o no. Algunos de los status code que son más comunes son 202, que quiere decir OK, que se pudo realizar correctamente, 401 unauthorized o que no tenemos autorización para hacer esa request. Luego tenemos el 404, que es el not found, quiere decir que no se encontró la conexión que quisimos hacer. Y finalmente el 500, que quiere decir internal server error. También podemos encontrarnos, por ejemplo, con 501 o 502, que es básicamente lo mismo. Nuevamente, en N8N, siempre que hacemos alguna automatización y alguna conexión con una API, nos vamos a encontrar con esos status code. Así que es importante que sepas bien para qué sirve cada uno y qué es lo que nos está queriendo decir. Porque si nos encontramos con un error de tipo 401, 404 o 500, de esta forma podemos entender mucho mejor qué es lo que está pasando y buscar una solución más rápidamente. Nuevamente tenemos el header, que en este caso nos va a dar más contexto, detalla la respuesta. Y algunos de los headers de respuesta más comunes en este caso son content length, content type y expires. Estos tres se explican bastante fácilmente por el nombre, pero igualmente les voy a comentar. Content length básicamente nos indica qué tan largo es el contenido que nos dio la respuesta. Content type nos indica qué tipo de respuesta es, si es una respuesta en texto, si es un dato binario, si es un JSON, lo que fuere. Y el expires nos indica
cuánto tiempo va a ser válida esa respuesta y cuándo va a ser que va a expirar. O sea, cuánto tiempo nosotros vamos a poder ver o acceder a esa respuesta. Y por último, el body, nuevamente es el cuerpo, son los datos reales que nos devolvió la respuesta en este caso. Puede tener, como dijimos, distintos formatos que siempre van a estar especificados en el header anterior, o sea, en el parámetro que nos da más contexto. Ejemplos comunes pueden ser, por ejemplo, un formato de HTML, un formato JSON o un formato de tipo data o datos. Y ahora sí entramos a la parte más interesante, que son los webhooks o también llamados las APIs inversas. Y ahora vamos a ver por qué se les dice así. Vamos a usar otra analogía parecida a la anterior. Imagínate que estás en tu casa y estás esperando a tus amigos. Podrías estar mirando la puerta todo el tiempo para ver si llegaron, o puedes esperar a que toquen el timbre tus amigos, que en este caso esto sería un webhook básicamente. Va a darnos una señal que nosotros vamos a estar esperando en un momento determinado. Vamos a poner un ejemplo sencillo para la gente que es de acá de Argentina y utiliza Mercado Pago. Supongamos que tenés un negocio online, una tienda de ropa o lo que fuere, y necesitas saber cada vez que entra un pago en tu aplicación de Mercado Pago. Podrías estar revisando la aplicación todo el tiempo esperando a que te llegue una notificación, o podríamos utilizar un webhook en este caso. Y acá vamos a tener dos ejemplos nuevamente. Podríamos usar la opción de arriba, que quiere decir polling, en donde nosotros cada 5 minutos le preguntaríamos a Mercado Pago si llegó un nuevo pago. Si llegó un nuevo pago, hace esta acción, y si no llegó un nuevo pago, hace esta otra opción. Y podríamos estar ahí constantemente todo el tiempo preguntando si llegó un nuevo pago, o podemos usar un webhook para que cada vez que nos llegue un pago se active automáticamente este webhook y nos envíe esa información de que nos llegó ese nuevo pago. Entonces, cuando nosotros queramos implementar un webhook, simplemente lo que tenemos que hacer es darle la ubicación de donde nosotros queremos que venga esa información, en este caso de Mercado Pago, y después usar una herramienta, justamente como N8N, para que se encargue de lidiar y procesar toda esa información y llevárnosla más fácil a nosotros. Así que con esto concluimos el segundo capítulo de este curso de N8N, en donde hemos analizado la introducción a las APIs, qué son los requests, qué son las respuestas y qué son los webhooks, para poder entenderlo mucho mejor y ya comenzar a hacer prácticas en nuestros flujos de trabajo de N8N. Si te gustaría que haga otro video más práctico, demostrando algún flujo de trabajo en específico o trabajando con algún tipo de request o HTTP request como el anterior que hicimos, déjamelo saber en los comentarios. De igual manera, en unos días voy a volver a subir la tercera parte, donde vamos a analizar conceptos un poquito más avanzados de N8N para ya ir introduciendo cosas nuevas y poder acelerar el ritmo de aprendizaje. Nuevamente te agradezco por haberte quedado hasta el final del video. Gracias por todo el apoyo que le están dando al canal y espero que tengan un excelente día. Nos vemos en el próximo video.